Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina. El tema que vamos a tratar es Fisiología del Corazón. Integrantes, mi persona quien les habla, Caterina Almeida, a continuación de Laura Mezquita, seguida por Jennifer Anchulia y para finalizar Andrea Pol. Introducción. Como sabemos, el corazón va a estar formado por dos tipos de bombas, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho va a estar encargado de transportar la sangre por la circulación pulmonar. Aquí podemos observar. Y el corazón izquierdo va a estar encargado de la circulación periférica. De esta manera vamos a tener que el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, siendo así las aurículas encargadas de un bombeo un poco más débil en comparación a los ventrículos que van a tener el bombeo principal. En el corazón encontramos 3 tipos de músculos. Tenemos el músculo auricular, el ventricular y tenemos las fibras de conducción y excitación. Hay que tomar en cuenta que el músculo auricular y ventricular tiene una contracción similar al músculo esquelético, con la diferencia que el músculo auricular y ventricular van a tener una duración mayor. En cambio, las fibras de conducción y excitación van a estar encargadas de lo que son las descargas eléctricas rítmicas automáticas, que van a dar al corazón lo que es el ritmo cardíaco y el potencial de acción. En el corazón vamos a encontrar 2 tipos de sincitos, los auriculares y los ventriculares. Esquemáticamente podremos verlos de esta manera, auriculares y ventriculares. El corazón va a estar rodeado por un tejido fibroso, que principalmente rodea lo que son las válvulas, como podemos observar aquí. De esta manera, el impulso nervioso no puede pasar directamente desde el auricular hasta el ventrículo. Es por eso que en el corazón vamos a encontrar el haz de His o el nódulo auriculoventricular, que va a ser el encargado de transportar la descarga eléctrica en el corazón, desde la aurícula derecha hacia los ventrículos. Como ya mencionamos, el corazón va a ser un órgano netamente muscular ubicado entre los pulmones. Este va a ser de tamaño aproximadamente de 2 puños, que tiene como función principal irrigar la sangre hacia todo el organismo para así oxigenarla y brindar a los órganos el oxígeno necesario para sus funciones. El corazón va a tener 2 movimientos. Entre ellos tenemos la sístole o contracción y la diástole o relajación. En el corazón vamos a encontrar 4 cavidades. 2 aurículas que van a tener una capacidad de 50 mililitros de sangre y los ventrículos que van a tener en cambio una capacidad de 60 mililitros de sangre. Así, entre aurículas y ventrículos va a pasar la sangre y va a ser bombeada en una cantidad aproximadamente de 7.000 litros de sangre por día. En el corazón, como ya mencionamos, la sangre va a circular por 2 tipos de circulación, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Pulmonar, que va a purificar la sangre en los pulmones, y la sistémica, a irrigar la sangre ya purificada hacia el organismo. De esta manera vamos a encontrar válvulas, tanto en el lado de las aurículas contra los ventrículos y de los ventrículos para su siguiente eyección. En las aurículas ventriculares vamos a encontrar la válvula mitral y tricúspide, mientras que entre los ventrículos y la pulmonar vamos a encontrar la válvula pulmonar y entre el ventrículo y la aórtica vamos a encontrar la válvula aórtica. Para continuar con el potencial de acción, vamos a saber que en la célula encontramos elementos intracelulares como extracelulares. En los elementos extracelulares vamos a encontrar el calcio, el sodio y el cloro, mientras que intracelularmente vamos a encontrar el potasio y los aniones proteicos. En condiciones basales, ni el calcio, ni el sodio, ni el cloro, y tampoco los aniones proteicos pueden pasar por la membrana tranquilamente, mientras que el potasio sí suele atravesarlo. Ahora, para que se produzca el potencial de acción vamos a tener 4 fases, que explicaremos en esta gráfica, donde vamos a comparar el tiempo en milisegundos contra los milivoltios que va a tener esta célula. Entonces, encontramos esta curva. Vamos a tener que en un estado de reposo, la célula se va a encontrar polarizada. Al encontrarse polarizada, vamos a encontrar que se encuentra en menos 90 milivoltios y tendría las condiciones basales
de una célula normal. Mientras que en la despolarización vamos a pasar por dos tipos de posiciones, podríamos decir. Tenemos que la célula va a aumentar el ingreso de sodio, aumentando sodio intracelularmente. Entonces la célula se va a volver más positiva, lo cual va a causar la despolarización. Va a llegar a menos 30 milivoltios, lo que se llama un estado de célula en umbral. Va a seguir entrando el sodio, de manera que la célula se va a seguir haciendo positiva y se va a seguir despolarizando, hasta llegar a un punto de 0 milivoltios, donde la célula se va a llamar apolar. Al seguir ingresando el sodio va a llegar un top, que va a ser cuando la célula llega a más 30 milivoltios. Aquí la célula empieza a repeler la entrada de sodio, de manera que va a entrar en la siguiente fase, que es la repolarización. En la repolarización vamos a ver que empieza a escapar potasio. Al escaparse potasio, vamos a ver que la célula va a empezar a volverse negativa. De esta manera va a volver a bajar a su estado apolar, a un estado umbral, pero hay que tomar en cuenta que esta repolarización no termina en el estado en reposo, sino que desciende hacia un estado menor. De esta manera vamos a encontrar una siguiente fase, que es la hiperpolarización. En esta hiperpolarización la célula se torna más negativa. Al tornarse más negativa, tiene que llegar a un estado de reposo. Es aquí donde va a utilizar la bomba de sodio y potasio. Así, la célula llega a un estado de reposo y va a volver a su estado de menos 90 milivoltios, siendo esta la curva del potencial de acción, con sus estados: reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización. El ciclo cardíaco son los fenómenos que se producen desde el inicio de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Esto va a ser iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el módulo sinusal, el cual se va a encontrar en la pared superolateral de la aurícula derecha junto al orificio de la vena cava superior. Este potencial se va a dirigir inicialmente hacia las aurículas y después prosigue por el haz de His hacia los ventrículos. Al ver justamente la disposición que tiene este potencial de acción, podemos ver que en la contracción se va a dar inicialmente en las aurículas y después en los ventrículos, porque tiene más o menos un periodo de tiempo de 0,1 segundo de diferencia. Ahora, cuando hablamos del ciclo cardíaco, tenemos que tener presente dos cosas. Primero, que está formado por un periodo de relajación conocido como la diástole y un periodo de contracción que es la sístole. Ahora, estos diferentes acontecimientos que se producen durante el ciclo cardíaco para el lado izquierdo del corazón lo estamos viendo justamente en este diagrama. Las tres curvas superiores muestran los cambios que se están dando de presión en la aorta, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda respectivamente. La cuarta curva que estamos nosotros apreciando aquí va a representar lo que son los cambios del volumen ventricular izquierdo, y la quinta va a ser un registro del electrocardiograma, y la sexta un fonocardiograma, que es un registro de los ruidos que se producen en el corazón. Ahora, cuando nosotros vemos que la frecuencia cardíaca aumenta, la duración de cada ciclo cardíaco va a disminuir, incluida lo que son las fases de contracción y relajación. Ahora, al observar este diagrama, vamos a tener en cuenta primero lo que es la onda P, la cual va a ser producida por la propagación de la despolarización en las aurículas y es seguida por la contracción auricular, la cual va a producir una ligera elevación de la curva de presión auricular, como podemos apreciar aquí. Entonces, este aumento de la curva de presión auricular se produce después de la onda P electrocardiográfica. Después, 0,16 segundos después del inicio de la onda P, vamos a encontrar las ondas QRS, como vemos aquí en el diagrama. Estas van a aparecer como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, que inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular, como podemos notar aquí. Entonces se eleva la presión ventricular, como estamos viendo en la figura, y por tanto el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular. Finalmente, en este electrocardiograma se puede observar la onda T, esta la tenemos aquí, que va a representar la fase de repolarización de los ventrículos, cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse.
Por tanto, decimos que la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las aurículas, cómo actúan como una bomba de cebada. Generalmente la sangre fluye de forma continua de las grandes venas hacia las aurículas y se dice que aproximadamente el 80% de la sangre va a fluir directamente hacia lo que son las aurículas y de ahí van a pasar a los ventrículos. Después la contracción auricular va a producir un llenado de un 20% adicional, que lo tenemos aquí, justamente de los ventrículos. Por tanto decimos que las aurículas simplemente van a actuar como bombas de cebado que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Ahora, cuando hablamos de aurículas también tenemos que hablar justamente de lo que es la presión auricular. Hay diferentes presiones que vamos a encontrar aquí, que son las ondas A, que la hemos representado aquí, las ondas C y la onda B, o V en este caso específicamente. La onda A está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular y la presión auricular izquierda aumenta aproximadamente de 7 a 8 milímetros de mercurio. Ahora, cuando nosotros hablamos de la onda C lo que va a hacer es, se va a producir cuando los ventrículos comienzan a contraerse y esto está producida por una parte por un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de presión de los ventrículos. Y tenemos después la onda V, la tenemos representada aquí, exactamente. Esta se produce hacia el final de la contracción ventricular y se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y permiten que esa sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda V desaparezca. También decimos que en el caso de los ventrículos van a tener una función también como bomba. Entonces, el llenado de los ventrículos durante la sístole se va a dar de la siguiente manera. Durante esta sístole se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Entonces, este periodo de llenado rápido va a durar aproximadamente el primer tercio de la diástole, como estamos viendo nosotros aquí. Este primer tercio solamente va a fluir una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos. Y esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos. Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se van a contraer y van a aportar un impulso adicional al flujo de entrada de sangre hacia los ventrículos. Y este fenómeno es el responsable de aproximadamente el 20% de los llenados del ventrículo durante cada ciclo cardíaco. Relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. Cuando se escucha el corazón con un estetoscopio, normalmente no se escucha la apertura de las válvulas, porque este es un proceso relativamente lento y que normalmente no hace ruido. Sin embargo, cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas y los líquidos circundantes vibran bajo la influencia de los cambios súbitos de presión, generando un sonido que viaja en todas las direcciones a través del tórax. Cuando se contraen los ventrículos, primero se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La vibración tiene un tono bajo y es relativamente prolongado y se conoce como el primer tono cardíaco. Cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, al final de la sístole se oye un golpe seco y rápido, porque estas válvulas se cierran rápidamente y los líquidos circundantes vibran durante un periodo corto. Este sonido se denomina segundo tono cardíaco. Entonces, para entender la generación del trabajo del corazón, es necesario saber lo que es el trabajo sistólico del corazón, que es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, mientras bombea sangre hacia las arterias. El trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo en un minuto. Este parámetro es igual al trabajo sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto.
A continuación, les presentamos un diagrama volumen-presión durante el ciclo cardíaco. Las líneas rojas forman un bucle denominado diagrama volumen-presión del ciclo cardíaco, el cual tiene 4 fases. Fase 1. Periodo de llenado. Esta fase del diagrama volumen-presión comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml y una presión diastólica próxima a 2 a 3 milímetros de mercurio. La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo se denomina volumen telesistólico. A medida que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, el volumen ventricular normalmente aumenta hasta aproximadamente 120 mililitros, el denominado volumen telediastólico, un aumento de 70 mililitros. Por lo tanto, el diagrama volumen-presión durante la fase 1, que es la fase que se muestra aquí, se extiende a lo largo de la línea señalada, desde el punto A hasta el punto B, en el que el volumen aumenta hasta 120 mililitros y la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. Fase 2. Periodo de contracción isovolumétrica. Durante la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo no se modifica porque todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, la presión en el interior del ventrículo aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta un valor de presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, como se señala en el punto C. Fase 3. Periodo de eyección. Durante la eyección, la presión sistólica aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Por lo tanto, la curva señalada como 3 o periodo de eyección registra los cambios del volumen y la presión sistólica durante este periodo de eyección. Fase 4. Periodo de relajación isovolumétrica. Al final del periodo de eyección, el punto D se cierra la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de presión diastólica. La línea marcada como 4 refleja esta disminución de la presión intraventricular sin cambios de volumen. Así, el ventrículo recupera su valor inicial en el que quedan aproximadamente 50 milímetros de sangre en el ventrículo y la presión auricular es de aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. A continuación vamos a hablar sobre la regulación del bombeo cardíaco. Cuando una persona se encuentra en reposo, su corazón bombea alrededor de 4 a 6 litros por minuto. Cuando ésta realiza algún tipo de actividad física, este volumen aumenta de 4 a 7 veces. Para la regulación del bombeo cardíaco vamos a tener principalmente 2 mecanismos. El primero, una regulación intrínseca del bombeo en respuesta al cambio de volumen sanguíneo que fluye hacia el corazón. El segundo es un control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. En este video nos vamos a centrar específicamente en la regulación intrínseca del bombeo cardíaco. ¿Quién de nosotros no ha escuchado o estudiado alguna vez sobre la famosa ley de Frank-Starling? ¿Y quién de nosotros a conciencia recuerda de qué se trata esta ley? Pues bien, en la mayor parte de las situaciones, la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está determinada principalmente por el retorno venoso. Es decir, todos los tejidos periféricos del cuerpo controlan su propio flujo local y todos los flujos tisulares locales se combinan y regresan a través de las venas a la aurícula derecha, desde la que serán bombeados automáticamente hacia las arterias para el comienzo de un nuevo circuito. Esta capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo de entrada se denomina o se conoce como mecanismo de Frank-Starling.
Este mecanismo de Frank-Starling se basa en que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que llega procedente de las venas. La explicación del mecanismo de Frank-Starling se basa en que, cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Esto a su vez hace que el músculo se contraiga con más fuerza porque los filamentos de actina y de miosina son desplazados hacia un grado más óptimo de superposición para la generación de fuerza. Por tanto, el ventrículo, debido al aumento de la función de bomba, bombea automáticamente la sangre adicional hacia las arterias. Además del importante efecto del aumento de longitud del músculo cardíaco, hay otro factor que aumenta la función de bomba del corazón cuando aumenta su volumen. Esta es la distensión de la pared de la aurícula derecha, que aumenta directamente con la frecuencia cardíaca en un 10 a 20%. Esto también contribuye a aumentar la cantidad de sangre que se bombea cada minuto. Una de las mejores formas de expresar la capacidad funcional de los ventrículos de bombear sangre es mediante las curvas de función ventricular. La figura muestra un tipo de curva de función ventricular denominada curva de trabajo sistólico. Obsérvese que a medida que aumenta la presión auricular de cada uno de los lados del corazón, el trabajo sistólico de este lado aumenta hasta que alcanza el límite de la capacidad del bombeo del ventrículo. En la siguiente gráfica se muestra la denominada curva de función ventricular. Esta es otra forma de expresar el mecanismo de Frank-Starling del corazón, es decir, a medida que los ventrículos se llenan en respuesta a unas presiones auriculares más altas, se produce aumento del volumen de los dos ventrículos y de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, lo que hace que el corazón bombee mayores cantidades de sangre hacia las arterias.